Bien, vamos a continuar con esta clase, ¿sí? Ahora vamos a arrancar con la clase número 8. Esperemos que el tiempo nos alcance. No creo que lleguemos con todo el material, pero vamos a tratar, ¿sí? Recibí 11 mensajes con las fotos. Creo que eran 11 alumnos. No conté bien, pero bueno, ahí en mis mensajes eran 11. Si alguien falta, mándeme la foto ahora. No lo puedo hacer después. Tiene que ser ahora, ¿sí? Bien, vamos a hacer un repaso de la clase anterior, de lo que habíamos visto, ¿sí? Así es que voluntarios, rápido con esto, todos. ¿Cuál es la diferencia en los términos hijo de Dios e hijo de hombre? Vamos, alguien rápido con eso. Que hijo de Dios hace referencia a su divinidad y hijo de hombre a su naturaleza humana. Amén, gloria a Dios. Otro, el término hijo eterno en Jesús, ¿es correcto? ¿Puedo decir? No. Padre Cristo, Amén, hermano. no, Bien, está gloria a mal. Dios. Está mal, bien. ¿Cómo explicamos el fin del reinado del Hijo según 1 Corintios 15, 23, 28? ¿Se acuerdan que hablamos el fin de la función de Hijo? Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine, el Hijo reine, ¿hasta qué? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cómo explicábamos el fin del reinado del Hijo? Vamos. ¿En qué sentido llega el fin del reinado del Hijo? Padre Cristo, pastor le iba a decir. Padre Cristo, profesor. Amén, hermano. ¿Tu nombre? Matías Ezequiel Barrenuevo. Gloria a Dios, hermano. Creo que era por el milenio, ¿no? Iba a reinar, así, por No, los 1000 años, no, 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 ¿no? no. ¿Alguien? ¿Alguien? Hermano Víctor, seleccioname a algún alumno. No se te escucha, hermano Víctor. A ver, ¿ahora se escucha? Amén. Sí, el hermano Matías. Yo lo tengo como Matías y Jessica Frías. Amén. Sí, yo acabé recién de... No. Otro hermano, otro hermano. Muy bien, hermano. El hermano Ezequiel Santa Cruz. Hermano Ezequiel, ¿en qué sentido llega al final del reinado del Hijo? Dios te bendiga, hermano. Propósito, ¿no? Cuando es consumado el cordero. Bien, bueno, vamos a dar la respuesta entonces, ¿sí? ¿Cómo explicamos el fin del reinado del Hijo? Bien. Igualmente dice que él es levantado en gloria también. Sí, bien, pero ¿cómo explicamos el fin del reinado del Hijo? Porque dice que en algún momento el Hijo reina hasta que pone a todos los enemigos por debajo de sus pies o que derrota a todos los enemigos, ¿no? Es cuando, puede ser que cuando él resucita porque vence a la muerte, a Satanás No, a... Nos vamos a explicar, ¿sí? Okay. Acuérdense que dice el propósito del Hijo, que vino, uno de los propósitos es derrotar a todos los enemigos de Dios. Dios tiene enemigos, ¿sí? Como Satanás, como el pecado, la muerte, todos esos enemigos. Entonces, Dios como Dios no vino a pelear con ellos. Dios viene al mundo como un hombre y como hombre los derrota a todos. A esa manifestación le decimos hijo de Dios, hijo de hombre. ¿Sí? Dios viene al mundo como un hijo, como un hombre. En esa manifestación él derrota a todos los enemigos.
una vez que derrota a todos los enemigos, entonces sigue gobernando como siempre gobernó, como soberano. Eso es lo que significa. Entonces, ¿en qué sentido llega el fin del reinado del Hijo? En el sentido de que el papel del Hijo termina. Es en ese sentido, porque el Hijo viene con el propósito que Dios le da de hacer muchas cosas en lo que es la salvación, de derrotar a todos los enemigos, ¿sí? El último enemigo, dice el apóstol Pablo, será la muerte, que lo derrotará también en el juicio eterno cuando juzgue a todos y dé la vida eterna a unos y la condenación eterna. Después entramos a la Nueva Jerusalén. Y dice, una vez que él haya hecho todo eso, que derrote a todos los enemigos, entregará el reino al Dios y Padre. ¿En qué sentido es? En el sentido de que simplemente Jesús va a dejar de actuar en su papel de hijo y ahora sí va a gobernar como lo que siempre fue el Padre, o sea, sin enemigos, sin enemigos. Es en ese sentido, ¿sí? Bien, igual lo explicamos la clase pasada, por eso es importante que repasen las clases en Classroom. Cuando el papel del hijo termine, lo que dijimos recién, su cuerpo, ese cuerpo que Dios tomó como el hijo, dejará de existir. Vamos. ¿Alguien? Hermano Víctor, seleccioname a algún alumno. Sí, Félix Almirón. Hermano Félix Almirón. Me parece que no está el hermano, ¿sí? Otro hermano. Rómulo Vargas. Hermano Rómulo. Amén, profesor. Bien. Hermano. Cuando dejará de existir, sí. Bien, bueno, no está bien la respuesta, ¿sí? No, es incorrecto. Cuando el papel del hijo termina, o sea, el hijo cumple todo lo que vino a cumplir acá y es derrotar todos los enemigos de Dios. Cuando él termina es eso, ahora lo que él terminó, ya lo terminó, no hay nada más para derrotar. Entonces su reinado continúa como Dios el Padre. Por eso dice, entrega el reino al Dios y Padre. ¿Sí? Entonces reina como Dios el Padre, soberano, sobre todo, sin enemigos. Cuando él hace eso, ahora Dios que tomó esa humanidad, que él se hizo carne y hueso, y ese cuerpo está glorificado, ahora porque el Hijo ya cumplió su propósito, ese cuerpo va a dejar de existir. No, no es así, ¿sí? Sino que Dios va a usar esa manifestación de ese cuerpo ya glorificado eternamente y para siempre. De eso da testimonio Apocalipsis, ¿sí? 21 dice, y le veremos a Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? En su esencia de espíritu no se puede. Lo tenemos que ver en su manifestación. Y la manifestación de él es en carne, como Jesús. Por eso dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en la nueva Jerusalén. Y ahí ya es la eternidad eternamente para siempre. Entonces Dios va a estar en ese cuerpo no va a dejar de existir. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Porque la única forma de verlo a Dios es en su manifestación. ¿Cuál fue el propósito principal de que Dios engendre al Hijo? ¿Por qué Dios engendró al Hijo? ¿Cuál fue el propósito principal de que el Hijo venga a la existencia? Amén, profesor. ¿Nombre? Fría Jessica Dayana. Amén, hermana. Es que sea nuestro Salvador. Ese Bien, fue el propósito principal es que sea el Salvador. Amén, gloria a Dios por eso. Vamos a continuar. ¿Qué significa que Dios hizo la creación por el Hijo? ¿Significa que el Hijo ya existía ya en la eternidad pasada, creando junto con el Padre? El Hijo del el arcángel Miguel, o que era la segunda persona de la Trinidad y que estaban creando todo. ¿Eso significa? ¿Y que juntos hicieron la creación? ¿O qué es lo que significa que Dios hizo la creación por el Hijo? ¿Qué es lo que significa? Ahí tenemos los textos que dice Hebreos
dice, ¿y por quién? O sea, por el Hijo, asimismo hizo el universo. Y Colosenses dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, y dice, todo fue creado por medio de Él, o sea, de Cristo y para Él, para Cristo. ¿Qué significaba eso? Que Dios hizo la creación por Cristo. Para darse a conocer. No. Vamos a entender la pregunta. En la Biblia dice que Dios hizo la creación por Cristo. Ahí está Hebreos 1:2. Dice, ¿y por quién? O sea, por Cristo, asimismo, o sea, Dios hizo el universo por Cristo. Entonces están ahí los testigos de Jehová. Bueno, entonces dice que Dios hizo el universo por Cristo y interpretan, es que lo hizo con Cristo. Por ende, Cristo existía ya y estaban creando los dos todo. Lo mismo la doctrina de la Trinidad dice, bueno, que Dios hizo el universo por Cristo, o sea, con Cristo. Y bueno, entonces Cristo ya existía como la segunda persona de la divinidad y estaban creando todo. Y este texto de Hebreos y Colosenses lo prueba. Es un error, ¿sí? Que nosotros vimos. Entonces, ¿qué significa que Dios hizo la creación por el Hijo? ¿Qué significa? No había No. enseñado que o sea, que todo, que lo que yo me acuerdo, que si no hubieran pasado, o sea, si Dios no hubiera, o sea, si no hubiera pasado lo del pecado y la caída del hombre, Dios o sea, no se hubiera podido manifestar como hijo y ver la salvación y que nosotros podamos. No es en ese sentido. Carolina y Jorge, ahí levantó la mano, me parece. Amén. Paz de Cristo, Jorge del Puerto. Amén, hermano, responde. Lo que yo entendí es que todo fue creado para Él, pensando Bien. de que Él iba a venir, de que Él se iba a manifestar por medio de Jesucristo. Ahí está la respuesta, más o menos, no está completa, ¿sí? Bueno, uno más. Elegime a alguien, hermano Víctor, rapidito. Vamos. Adán Pérez. No, me parece que el hermano Adán Pérez está como oyente, pero me parece que no. A ver, yo voy a elegir a alguien. La hermana Natalia Ocampo, por favor, hermana Natalia Ocampo. Hermana Natalia, Nadia Ocampo. Nadia Ocampo. Hermana, ¿se anima a responder esto? La verdad que no, profesor, no entiendo la pregunta. Bien, ¿estuviste en la clase pasada? No, Ah, bueno. ¿Repasaste en Classroom la clase pasada? me repasé, pero como para el examen de hoy. No llegué a comprender esta parte. Por eso no me animo a contestarle. Bien. Entonces, repasar la clase en esta semana, porque ahí explicamos bien, ¿sí? Es importante que esto lo puedas entender claramente, ¿sí? Para no entrar en confusión. Bueno, ¿qué significa que Dios hizo la creación por el Hijo? No significa que el Hijo existía ahí con el Padre creándolo todo, ya sea como el Arcángel Miguel o como la segunda persona de la Trinidad. No significa eso, sino que significa que Dios hizo, dice, el universo, la creación. Cuando dice por el Hijo, significa que fue por causa del Hijo. O sea, la razón por la que Dios hizo toda la creación es el Hijo. ¿Se entiende? O sea, cuando dice que Dios hizo la creación por el Hijo, se tiene que entender que Dios hizo la creación por causa, por causa del Hijo. O sea, la razón de que Dios hiciere todo es el Hijo. Dios en su mente tuvo lo primero que planeó fue el Hijo, su imagen visible de Él. Dios ya planeó cómo iba a ser todo lo que Él iba a crear. Dios ya planeó cómo iba a ser Adán. Dios ya sabía que Adán iba a caer. Entonces Dios ya preparó todo eso en su mente, ¿sí? Entonces, una vez que Él planea todo eso, lleva a cabo la creación. O sea, todo lo que Él creó fue por causa, o sea, por razón del Hijo. O sea, Dios ya es dueño de todo cuanto existe por creador.
Pero cuando Él venga a la existencia como el Hijo, también en esa existencia Él iba a ser el dueño de todo. Por eso dice la Escritura en Colosenses, todo fue creado por medio o por causa del Hijo. La razón de la creación fue el Hijo. Lo he hecho, todo lo que hice fue solamente por mi Hijo, dice Dios. Dice, fue creado por el Hijo y para el Hijo. Todo lo que existe fue creado por razón del Hijo y para cuando el Hijo exista, para el Hijo. ¿Qué significa? Que Dios es dueño de todo cuanto existe en su naturaleza espiritual por creador, y cuando Él venga en carne como el Hijo, también es el dueño de todo cuanto existe. Entonces, cuando dice que Dios hizo la creación por el Hijo, se tiene que entender que la razón por la que Dios creó todo es el Hijo. La causa de que Dios cree todo es el Hijo. Esa es la respuesta correcta, alumnos, ¿sí? Repasen la clase pasada, vamos a seguir. La designación de Cristo como el primogénito significa que Él fue creado o generado por otro Dios y que ya existía en la eternidad. ¿En qué sentido es Jesús el primogénito? Acuérdense, los testigos de Jehová dicen que primogénito significa primer hijo, y eso es correcto. Es uno de los significados. Entonces dice, ¿cómo es el primer hijo? Entonces Dios ya tuvo su primer hijo en la eternidad, por eso Cristo es el primogénito. Entonces estaba con Él y crearon todo. Bien. ¿Es eso correcto? ¿No es correcto? ¿En qué sentido es Jesús el primogénito? Vamos. Amén, ¿se escucha? Amén. En el que usted recién, ¿no? Que fue el primer pensamiento que tuvo Dios en su idea de lo que existe, ¿no? De la creación, digamos, lo Bien. primero que Jesús, el primogénito. Bien. ¿Alguien más? ¿Es el único sentido? Dale. No. Tuyo. ¿Alguien más? Voy a elegir a alguien yo de la pantalla. A ver. La hermana Giselle Rivero. Hermana Giselle Rivero. ¿En qué sentido es Jesús el primogénito? En el que decía el hermano, el primer pensamiento que tuvo Dios. Sí, eso está bien, es correcto. Es lo primero que Dios planeó, ¿no? El Hijo. Ahí está. Bien. ¿Pero en qué más? Lo tengo hasta ahí. Bien, gloria a Dios, ¿sí? Por Amén, eso es importante que repasen la clase y que lean el libro, porque en el libro está. Y está unas buenas páginas donde explica todo esto. A ver, amén, ¿quién? Ezequiel Santa Cruz. Habíamos dicho Bueno. también que porque fue el primero de los hijos, ¿no? De su madre. Bien, no se entendió mucho la respuesta porque el internet anda mal, pero creo que dijo que es el primero porque fue el primer hijo engendrado por el Espíritu Santo. Y eso es correcto, ¿sí? Bien, Cristo como el primogénito no es... No es Cristo como... Amén. Vamos a la respuesta. Amén. ¿Quién? ¿Alguien? Fría Jessica. Amén, hermana. Con la hermana concluimos. A ver, hermana. Fue el primero en conquistar la muerte y el pecado. Bien, eso es correcto. Cristo no es primogénito solo en el sentido de, como dijo la hermana, que fue lo primero que planeó Dios. Eso es uno de los sentidos, ¿sí? Él es el primogénito en muchos sentidos, o sea que él tiene la preeminencia, el privilegio, el primer lugar en todo. Eso es lo que significa primogénito, ¿sí? Que él tiene la preeminencia, el privilegio, el primer lugar en todo, que Cristo lo primero en todo, ¿sí? Por eso dice, él es lo que dijo la hermana, el primero que venció la muerte al resucitar. Es lo primero que Dios planeó y pensó. Y Cristo es el primogénito en ser el primero hijo engendrado por el Espíritu Santo.
y así en muchos sentidos, ¿sí? Pero no caigamos en eso que dice nuestro testigo de Jehová, que es el primer hijo engendrado, por ende estuvo en el cielo. No, 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 no. Hay que leer bien las escrituras, ¿sí? Vamos. Ahora sí, en esta clase vamos a ver solamente 2 puntos. ¿Qué significa la palabra Elohim? Y la explicación de Génesis 1:26. Creo que no llegamos con el tiempo, pero bueno, nos vamos a pasar del tiempo. A ver, ¿qué hacemos, alumnos? Digan. Nos tomamos unos minutitos más, puede ser 10 minutitos más, y vamos a dar estos 2 puntos, porque si no nos vamos a atrasar bastante, ¿sí? Sí, Amén. profe. Amén. Voy a tomar Sí, profe. ese silencio como un sí. Amén, Sí, amén. profe. Bien, vamos a entrar entonces a esto que es las explicaciones Amén, profe. del Nuevo Testamento. Gloria a Dios con esto. Vamos a ir un poco rápido, pero usted repase la clase y ahí va a poder entenderlo mejor. En los capítulos anteriores que hemos visto, presentamos las verdades básicas acerca de Dios. Básico, por ejemplo, enseñanza que Dios es uno. Básico, que Dios es espíritu. Básico, que Dios es omnipotente. Básico, que Dios se manifestó en carne. Básico, que no hay 2 personas en la deidad. Básico, ¿sí? Esas son enseñanzas básicas. El nombre de Dios es Jesús. Básico. Por eso dice, en los capítulos anteriores hemos presentado las verdades básicas acerca de Dios y usted se lo tiene que saber. Eso es básico. Si usted no sabe eso, bueno, entonces no está entendiendo bien la divinidad y no está siendo un buen alumno en lo que es esta materia, ¿sí? Por eso, estudie. Hemos aseverado que Él es esencialmente uno, que Dios es esencialmente uno, lo hemos aseverado, lo hemos visto por la evidencia bíblica. Y que la plenitud de Dios habita en Jesús, o sea que Jesús es Dios. Eso hemos visto, que hay un solo Dios y ese solo Dios se ha manifestado en carne como Jesús. A esa manifestación se le dice el Hijo de Dios o Hijo de Hombre. En este capítulo consideraremos algunos pasajes del Antiguo Testamento que algunos trinitarios o algunos que tienen la doctrina de la Trinidad usan intentando contradecir estas verdades básicas. ¿Cuáles? Que Dios es uno y que ese uno solo Dios, que es el Padre, se ha manifestado al mundo en carne, y en esa manifestación se llama Jesús, en el hebreo Yeshua, o sea, Yahvé es nuestro Salvador. Amén. Examinaremos estas referencias para demostrar, vamos a ver esos textos, vamos a examinar si realmente hay una Trinidad o no hay una Trinidad, hay una dualidad, no hay una dualidad, vamos a examinar esos textos para demostrar que no contradicen al resto de la Biblia. Algunos dicen, en este texto dice que hay 2, 3 divinas personas, y eso contradice a que Dios es uno. No, estás interpretando mal la Biblia, eso vamos a demostrar. Sino esos textos que a lo mejor son confusos para algunos, pero para nosotros son claros, armonizan con todo el resto de la Biblia, o sea, con todo lo otro que dice la Biblia, armonizan, no contradicen. Si acá dice que Dios es uno y ahí dice, en otro lado dicen 2, 3, algo así, o algo en plural, no significa que Dios es más de uno, sino que está armonizando con la evidencia bíblica de que hay un solo Dios y ese solo Dios es el Padre. Y ahí es donde vamos a entrar a esta palabra. Muchos trinitarios agarran esta palabra que significa Elohim, ¿sí? Dios en el hebreo. Y dicen así, la palabra que se usa más comúnmente para Dios, que está en nuestro idioma español, Dios, que en el hebreo es Elohim, ¿sí? En hebreo es Elohim, que se traduce en nuestro idioma Dios. Vamos a ver esto. Esta es la palabra original en casi cada pasaje del Antiguo Testamento donde vemos la palabra Dios en el español, o sea, en su idioma original, Elohim. Ahí estamos viendo una imagen, concéntrense en esa imagen, ¿sí? Este es el problema con la Trinidad, que les han enseñado una doctrina que Dios es en su esencia un compuesto de 3 divinas personas. En ese sentido es un solo Dios, pero es un compuesto de 3 divinas personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces uno viene con la suposición, ¿no? O sea, viene con esa idea preconcebida de que Dios es 3 divinas personas.
Entonces, cuando va a la Biblia, por más que él lee en la Biblia que Dios es uno, en su mente dice uno, pero no. Ese uno se refiere a 3 divinas personas. Y no puede entender que Dios no es 3 divinas personas. Ahí tenemos el ejemplo de esa imagen que vamos a ponerle que él tiene la doctrina de la Trinidad. Y está leyendo Marcos 12, 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él por más que lee, que dice que el Señor nuestro Dios es uno, él en su mente tiene 3. Ese uno significa 3. Pero ¿de dónde saca 3 si la Biblia no dice 3? Eso saca de una doctrina que le han enseñado, ¿sí? Entonces él ya viene con esa enseñanza y donde lee 1, automáticamente entiende que es 3 y eso no es así. Primero tiene que probar por las escrituras que son 3 y después recién pudiera decir eso. Pero nadie ha podido probar que hay 3 divinas personas en la esencia de Dios. Eso la escritura no lo enseña y nosotros lo hemos visto en todas estas clases que hemos estado viendo en la materia divinidad. Elohim es la forma plural, ¿sí?, de la palabra hebrea Eloah, que también se traduce Dios. En el idioma hebreo, Dios se traduce, su palabra original, la palabra de Dios es Eloah. Y el plural de Eloah es Elohim, que significa Dios o deidad. Eso significa Elohim. Continuamos. Algunas religiones dicen que por estar esta palabra Elohá en plural, Elohim, como es en plural, entonces dicen, bueno, quiere decir que Dios es más de uno. Porque si Dios fuera solamente uno, así como decimos los unicitarios, diría Elohá, Elohá. Pero, como dice Elohim, o sea, ese Eloah está en plural, entonces tiene que ser Dios más de uno y ya no tiene que ser solamente uno. Entonces ahí está la Trinidad, la evidencia de que Dios en su esencia es más de una sola persona. O sea que Él es una pluralidad de personas. Ese es el razonamiento. Algunos trinitarios dicen que la palabra Elohim se tiene que traducir a nuestro idioma dioses. Y dicen, ven, entonces como es dioses, obviamente Dios ya no es uno, sino que son dioses, tiene que ser más. Y en este caso son 3. ¿Por qué? Porque la Trinidad dice que son 3. Pero eso es un terrible error y un terrible politeísmo. ¿Por qué? Porque al decir dioses, claramente la palabra está diciendo que no hay un solo Dios, que hay más de un Dios. Y en este caso 3 dios, por eso es dioses. Y si hay 3 dios, eso es politeísmo. ¿Sí? Es una mala interpretación de la palabra Elohim. La mayoría de los eruditos, los estudiosos de estos idiomas, concuerdan que el uso de la palabra plural Elohim indica no que Dios es más de uno o que son dioses, sino que indica la grandeza de Dios o sus múltiples atributos. ¿Por qué a Dios, que es singular, se le dice Dios en plural? ¿Por qué no simplemente se lo dice Eloah, que es Dios? ¿Por qué se le tiene que decir en plural Elohim? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al decirlo en plural, le está añadiendo a Dios a esa palabra grandeza. Le añade grandeza, porque Dios es grande, absolutamente maravilloso, en plenitud. Entonces no alcanza con decirle Dios. Es como decirle, eres un super Dios, algo así. Entonces los estudiosos dicen que la palabra Elohim indica la grandeza de Dios o sus múltiples atributos, que Él no es solamente un Dios, sino que es el Dios más grande, y eso significaría Elohim. Y no implica una pluralidad de personas o personalidades en la esencia de Dios. Entonces no significa que porque la palabra Elohim está en plural, no significa que Dios en su esencia
sea más de uno. En este caso, 3 personas divinas. No, eso no, sino que indica la grandeza de esa única persona divina. Que esa única persona que es Dios, no es simplemente Dios en el idioma hebreo, Eloah, sino que es, como por decirlo así, el más grande Dios, el super Dios. Eso significa Elohim, que le están añadiendo grandeza a Dios. En nuestro idioma español nosotros tenemos una sola palabra para llamarlo a Dios. O sea, Dios. Nosotros decimos Dios. Pero en el idioma hebreo no es así. En el idioma hebreo no hay una sola palabra para llamarlo a Dios. Sino que en el idioma hebreo hay 3 palabras que se pueden usar para referirse a Dios, ¿sí? ¿Cuáles son esas palabras? Y estas 3 palabras, todas se han traducido al español como Dios. Mientras que en el hebreo hay 3 formas de decir Dios, en el español esas 3 palabras se tradujeron como Dios. Y ahí tenemos las referencias. En el hebreo está Él, que es Dios, Eloah, que es Dios, y el plural, de Eloah, Elohim, que también se ha traducido a nuestro idioma como Dios. Vamos a ver el primero, Él. ¿Qué significa Él en el hebreo? La palabra Él se usa tanto para hablar de poder como para hablar de Dios. La palabra Él se puede traducir poder o se puede traducir Dios, y esto va a depender del contexto, que es lo que está diciendo el que está escribiendo. Entonces, según el contexto, la palabra Él se ha de traducir como poder o como Dios. Por ejemplo, Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres, ahí aparece la palabra del hebreo Él. Cuando tuvieres Él para hacerlo, o sea, cuando tuvieres Dios para hacerlo, no. El contexto sugiere que no puede ser Dios. Entonces, cuando el contexto sugiere que tiene que traducirse poder. Cuando tuvieres el poder para hacerlo. Entonces, por el contexto dicen, Él acá no tiene que traducirse como Dios, sino Él se tiene que traducir poder. Porque está diciendo, no te niegas a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No podemos decir cuando tuvieres Dios para hacerlo. Entonces la palabra Él se puede traducir como poder, como Dios, y eso va a depender del contexto. Tenemos otro caso en el que se ha traducido Dios. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de, y ahí aparece otra vez la palabra Él, sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, cuando dice sacerdote de, y ahí aparece la palabra Él, no se puede traducir Dios, porque dice Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del poder altísimo, dice, no se está refiriendo al poder altísimo. Ahí se está refiriendo a Dios. Entonces se traduce Dios. Él se traduce Dios. Entonces ponen Dios. ¿Por qué ponen Dios en vez de poder? Por el contexto. Eso es así. También tenemos el caso de la palabra Eloah. La palabra Eloah proviene de la palabra Él, que ya explicamos que también significa Dios. Y también Eloah se usa para hablar de poder como también de Dios. Nehemías 9:17. Porque tú eres Eloah. Se podría poner poder o Dios. ¿Qué es lo que ponen ahí? Porque tú eres Eloah, que perdonas clemente y piadoso. Entonces, ¿qué ponen ellos? Porque tú eres poder, que perdonas clemente y piadoso. No, dicen, no, está hablando de Dios. Entonces dicen, porque tú eres Dios, entonces. Lo correcto es poner Dios. Porque el poder no perdona y no es clemente y piadoso, sino que Dios como persona sí. Entonces, depende del contexto. Bien, ahora entramos a lo que es la palabra Elohim.
es la palabra, esta palabra Elohim, es la palabra más común de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento para referirse a Dios, ¿sí? Esta palabra se encuentra más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. La palabra El y Eloa, esto es importante, se refieren a Dios. Cuando se refieren a Dios, están siempre en singular. Ese es el tema, ¿sí? Cuando aparece en el hebreo El y Eloa, se refieren a Dios, pero siempre en singular. En cambio, la palabra Elohim también se refiere a Dios, pero está en plural. Y ahí está lo que nosotros estábamos explicando hace un momento, porque está en plural. Elohim se puede traducir dependiendo el contexto como plural. O sea, Elohim también va a depender del contexto cómo se ha de traducir. Si el contexto indica, entonces Elohim se ha de traducir como un plural de número, o sea, más de uno. ¿Sí? Porque Elohim está en plural. Entonces, si el contexto da para la interpretación de que se está hablando de más de uno, entonces Elohim se ha de entender como más de uno, o sea, un plural de número. Se está refiriendo a 2, a 3 y a muchos más. Pero según el contexto también, Elohim se ha de traducir como un plural, en este caso, no de número, sino de intensidad. O sea, un superlativo. Una palabra que es un superlativo. Ahora vamos a decir qué es eso. Una palabra, Elohim se ha de entender, acá préstenme atención todos, Elohim se ha de entender como una palabra que añade grandeza, ¿sí? Como un plural de intensidad, como algo que añade grandeza, y no como un plural de número que da a entender que hay más de uno. Y eso depende del contexto. Una vez más, la palabra Elohim, que está en plural, es el plural de El, de Eloa, es el plural, no significa que Dios es más de uno. Esa palabra Elohim se ha de traducir dependiendo del contexto. Se puede traducir como que hay más de un Dios, es de 2 en adelante, no siempre va a ser 3, o se ha de entender, dependiendo del contexto, como un plural de intensidad, o una palabra que es un superlativo, o sea, una palabra que añade grandeza. Así se ha de entender, ¿sí? Espero que se entienda. Ahí lo vamos a explicar mejor. Plural de número, cuando Elohim aparece como un plural de número, o sea, más de uno. Y esto es el contexto. Siempre es importante el contexto. Si el contexto donde está la palabra Elohim está acompañada de palabras plurales, ha de traducirse como plural de número. ¿Sí? Ahí vamos a ver un ejemplo. En este texto de Éxodo 12:12, la palabra Elohim se traduce dioses y no se traduce Dios. Se está traduciendo dioses en el sentido de plural de número, o sea que hay más de un Dios. La razón de que se tradujo dioses es porque Egipto, porque se está hablando de esos dioses, tenía más de un Dios. Entonces, como Egipto era politeísta, no se puede traducir como que hay un plural de intensidad, sino como un plural de número porque tenía muchos dioses. Miremos Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche, ¿no? Cuando Dios ejecuta sus juicios a Faraón y a Egipto, que no querían dejar ir al pueblo, y envía al ángel de la muerte, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los Elohim de Egipto. Y dice, yo Jehová o yo Yahvé. Ahí aparece, ejecutaré mis juicios en todos
los Elohim. Entonces, se entiende por el contexto que dice que Dios va a ejecutar sus juicios sobre los Elohim, o sea, sobre los dioses de Egipto. No puede ser sobre el Dios de Egipto porque Egipto es politeísta. Entonces ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. Entonces, dependiendo del contexto, se ha de traducir así. Y en este texto se ha traducido así, como dioses, plural de número, por el contexto, ¿sí? Elohim se tradujo como un plural de número, pero esto es por el contexto. Ahora vamos a ver otro texto en donde Elohim no se tradujo como un plural de número, sino como un plural de intensidad. O sea, como el superlativo, una palabra que es un superlativo. O sea, con esa palabra lo que se pretende es añadir grandeza a ese que yo le estoy poniendo esa palabra o le estoy diciendo esa palabra. El fin es de que esa cosa sea más grande de lo que es. Ese es el fin. O sea, es un plural, pero no de número, sino de intensidad, en el sentido de añadirle grandeza, en ese sentido. Bien, ¿qué es un superlativo? Y ahí tenemos la definición del diccionario. Elohim es un superlativo. ¿Pero qué es un superlativo? Superlativo, dice el diccionario, es añadir grandeza a una palabra. Eso es un superlativo. Añadir grandeza a una palabra. ¿Qué más es un superlativo? El diccionario también dice así, que es algo muy grande o muy bueno, o que tiene alguna cualidad en su más alto grado. Eso también es un superlativo. ¿Sí? Véanlo bien, alumnos. Después repasen esto. ¿Qué más es un superlativo? Superlativo es que indica, esa palabra superlativo, indica el grado más alto o la mayor intensidad de la cualidad que se expresa, que uno está expresando, ¿sí? Bien. Habiendo dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos. Normalmente, los superlativos o las palabras que tienen superlativo se forman añadiendo el sufijo ísimo o ísima a la palabra. A una palabra yo le pongo ísimo o ísima con el fin de añadirle grandeza, ¿sí? Vamos a ver. Por ejemplo, la palabra listo. Si dice esa persona, ese hombre es listo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que ese hombre es habilidoso. Pero si digo, él es listísimo, ¿qué estoy diciendo? ¿Que él es simplemente listo? No, es más que listo. No es lo mismo alguien listo que alguien que es listísimo. O lento. Esa persona es alguien lento. Es lento. O el proceso de esto es lento. Bueno, entiendo que es lento, va despacito. Pero si digo que es lentísimo, es como que estoy diciendo es muy lento. ¿Sí? Ese es el fin. Algo que es grande. Este vaso es grande. O esta casa es grande. Pero si yo le añado un superlativo, digo, esto es grandísimo. O sea, es grande. Pero al decir grandísimo, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que es muy grande. ¿Se entiende? Lo mismo en contento. Estoy contento por la clase y por el examen. Estoy contento. Bueno, el profe está contento. Pero si digo estoy contentísimo, ¿qué significa? A ver, ahí a la hermana Victoria Alegre. Si digo que estoy contento y después digo que estoy contentísimo, ¿qué entiendes en esas palabras? ¿Qué diferencia encuentras? Que estás más que contento. Bien, gloria a Dios. Claro, porque añadí el superlativo. A la palabra contento yo le añadí grandeza. O sea, quiero decir que realmente estoy muy, muy contento. Y eso es contentísimo. Que sobreabunda.
Claro, o sea que es grande. Por eso dice en su grado más alto, añadirle grandeza. A eso que estamos diciendo, hacerlo grande. Eso está diciendo. Lo mismo podemos decir de una mujer linda. Es linda la mujer. O alguien, o una cosa es linda, no sé. Y después le añadimos el superlativo y quedaría lindísima. O en el caso de Dios, si decimos Dios, ¿cómo sería el superlativo en nuestro idioma español de Dios? Ahí tenemos el ejemplo, sería diosísimo. ¿Sí? Sería diosísimo. O podríamos decir diosazo. O si lo queremos entender, sería super Dios. O el más grande Dios. Eso sería un superlativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Chavo del Ocho? Que el Chavo del Ocho añadía superlativo a sus palabras. Que él decía, buenísimo, ¿no? Decía así. El Chavo hacía eso, ¿verdad? De acuerdo del Chavo del Ocho. Bien. Entonces, esto lo que estamos diciendo es en este sentido que los hebreos usaban la palabra Elohim. O sea que a Eloah, que está en singular, le añadían un plural para que suene Elohim, no con el fin de entender que hay más de una persona en el ser de Dios, sino con el fin de añadirle grandeza a esa palabra o a Dios. Es como decir, Él no es solamente Dios como las otras naciones tienen su Dios, sino que Él es el más grande Dios que pueda existir. Por eso decían Elohim, el Dios más grande, el super Dios, algo así, ¿entiende? Ese era el fin de decir Eloah en plural, o sea, Elohim, era añadirle grandeza a Dios, ¿sí? Bueno, espero que se entienda. Si el contexto que acompaña a la palabra Elohim está acompañado de palabras singulares, ha de traducirse como plural de intensidad, como es en este texto. Génesis 1:1. Algunos trinitarios dicen, la Biblia empieza enseñando que Dios es tres divinas personas, una pluralidad de personas. Vamos a ver si eso es verdad. Miremos Génesis 1:1, ahí empieza la Biblia. Dice, en el principio creó. No dice crearon. ¿Qué dice ahí? Vean todos, en el principio creó. Está en singular. ¿Quién creó? Elohim. Elohim, el único Dios, que ahí es Eloah, pero en plural, con el fin de añadir grandeza. O sea, ese Dios tan glorioso, el Dios más grande que pueda existir. Ese Dios creó los cielos y la tierra. Y se entiende que es Dios en el sentido de que es uno, porque el contexto dice en el principio creó. Si la intención de Elohim fuese enseñar que Dios es más de uno, entonces el contexto diría, en el principio crearon dioses los cielos y la tierra. Ninguna Biblia ha traducido, hasta donde yo he leído, ¿cuántas Biblias he leído? Ninguna traduce en el principio crearon dioses. No existe eso. Si dice en el principio creó Dios, siempre es singular. Espero que se entienda, alumnos. Ejemplos de palabras que están en plural, pero que también significan algo en singular. ¿Sí? Nosotros, así como los hebreos, tenían palabras en plural, pero esas palabras en plural se tenían que entender en singular, que simplemente se decían en plural con el fin de añadir grandeza. Y algunos dicen, no, si está en plural tiene que ser más de uno, y se ponen tercos. Y ya hemos visto el caso de Elohim. Pero en nuestro mismo idioma, el español, nosotros tenemos palabras que están en plural, pero que también al mismo tiempo significan algo en singular.
tenemos muchas palabras. Por ejemplo, la palabra anteojos está en plural, pero también se puede entender en singular. Paraguas, pararrayos, parachoques, pueden significar plural como singular. Pero ¿cómo vamos a saber si es plural o singular? Todo dependerá del contexto en que se usen. Por ejemplo, si alguien, ahí está, le estoy viendo al hermano Jessica Frías y Matías, estoy viendo ahí. Si alguien te dice, alcánzame los anteojos, ¿qué es lo que vas a entender? Que es más de uno. ¿Qué es más de uno? Alcánzame los anteojos. Ahí está la imagen. Yo tengo anteojos. ¿Cuántos anteojos tengo yo? En todo Uno. caso, puede decir acá, Uno. alcanzame el anteojo. Pero no sé si está bien dicho. Está mal dicho. Pudiera ser, pero en nuestro idioma español, nosotros decimos así, estos son mis anteojos. Yo cuando le pido a alguien mis anteojos, por lo menos yo no he usado esta palabra, alcanzarme mi anteojo. No lo he hecho. ¿Sí? Y cuando alguien me pidió sus anteojos, nunca me dijo, Rolando, ¿me alcanzas mi anteojo? No usamos eso. Nosotros decimos, alcanzame mis anteojos. Pero ¿cómo voy a saber si se está refiriendo a muchos anteojos o a un solo anteojo? Va a depender del contexto. Si yo estoy acá solo y hay un solo anteojo, entonces se está refiriendo a uno. Si estoy en una óptica y hay muchos anteojos, entonces ahí tengo que decir, ¿y cuál de todos querés? ¿Se entiende? Todo va a depender del contexto. Miremos acá. Aparece un cartel y dice, vendo parachoques. ¿Qué tenemos que entender? ¿Está hablando de un solo parachoques o de muchos parachoques? De muchos. Parachoques. No. Parachoques. Todo va a depender del contexto, porque parachoques es una palabra en plural que se puede entender singular. Eso estamos diciendo. ¿Sí? Puede referirse a uno. Vendo parachoques. Tengo un solo auto. Bueno, quiero cambiar el parachoques. Vendo parachoques. O vendo mi parachoques. Pero ahí también, si digo vendo parachoques, puede referirse a que hay muchos parachoques. Todo Claro, va a depender del contexto. Todo va a depender del contexto. Claro, se entiende, profesor. Amén. Así también es el caso de la palabra Elohim. Así también ocurre con esa palabra que está en plural, Elohim. Va a depender del contexto cómo se ha de traducir. Como plural de número, o sea, más de un Dios, o como plural de intensidad, o sea, que se está hablando del Dios más grande, añadirle grandeza a esa palabra, en ese sentido. Por ejemplo, Elohim identifica la manifestación singular de Dios en forma humana a Jacob. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Dice Jacob miró a Elohim. Entonces, por el contexto no se traduce vi a dioses, más de uno. No, sino que luchó con un solo ángel. Entonces dijo, vi a Elohim, se está refiriendo a uno solo, por eso se traduce vi a Dios cara a cara. Solo había uno luchando con Jacob, por eso el contexto lleva a poner Dios y no dioses. Los israelitas usaron la palabra Elohim para el becerro, para ese becerro de oro que hicieron en el desierto, eso lo deben de saber todos, ¿sí? Pero, sin embargo, el relato bíblico indica claramente que había solo un becerro de oro. Vamos. Éxodo 32:8. Apréndanse este texto, ¿sí? Se lo tienen que saber de memoria para cuando alguien les diga, mira, la palabra Elohim significa que hay más de un Dios. Entonces, ustedes, Éxodo 32:8, se lo tienen que saber de memoria para demostrar que no es así. Y te lo voy a probar con un texto bíblico. Vamos a Éxodo 32:8.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, le dijo Dios a Moisés cuando se fueron en pos de ese becerro. Y Dios le dice, mira lo que dice Dios a Moisés, se han hecho un becerro. ¿Cuántos becerros se hicieron el pueblo de Israel? Un becerro, uno solo, se han hecho un becerro. Número 1. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son, ¿qué cosa? Tus dioses. O sea, estos son tus Elohim que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que la palabra Elohim se usaba tanto para hablar de un plural de número como de un plural de intensidad. Acá está usando la palabra Elohim, dioses. Pero ¿a cuántos dioses se está refiriendo? A uno solo, porque es un solo becerro. No hicieron 2, ni 3, ni 4, hicieron un becerro. Entonces estamos viendo también que las naciones paganas, por así decirlo, los que no adoraban al verdadero Dios, ellos también usaban la palabra Elohim en este sentido, en el sentido de plural de intensidad y no en el sentido de plural de número. También en el Antiguo Testamento vemos esto. Usa con frecuencia la palabra Elohim para dioses paganos, en este caso singulares, que no está hablando de 2, de 3, sino de un solo dios pagano, como por ejemplo Baal-Berit, Quemos, Dagón, Baal-Zebú y Nisroch. A ellos también se les llama Elohim y todos vemos por el contexto que se está hablando de uno solo, ¿sí? Léanlo en casa. Y esto es importante. Miren, la Biblia le aplica la palabra Elohim a Moisés. Por eso Elohim también se puede traducir como poder. Pero nadie sugiere que hubiera 3 personas en Moisés. Miremos lo que dice Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Mira, yo te he constituido, ¿qué cosa? Elohim, o sea, Dios. Te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, dice que Dios lo constituyó a Moisés Dios para Faraón. Te he puesto como Dios para Faraón. Ahora, porque Moisés es Elohim, ahora nosotros tenemos que entender que en Moisés hay 2, 3, 4, 3 o más personas divinas en su interior. Que Moisés tiene 3, 4, 5 espíritus. Moisés es un conjunto de personas. No. Simplemente se está añadiendo en el sentido de añadir grandeza y poder. La Biblia también le aplica la palabra Elohim a Jesucristo. Y nadie sugiere que hay una pluralidad de personas en Jesús. Miremos, Salmos 45:6, la profecía, hablando del Hijo de Dios. Tu trono, oh Elohim. Está hablando del Hijo. Hebreos, después lean Hebreos, que Hebreos dice que es el Hijo. Es eterno y para siempre. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, al hablar de Jesús, la profecía dice, tu trono, oh Dios. O a Jesús le está diciendo Dios, oh Elohim. Entonces, porque a Jesús se le aplique la palabra Elohim, nosotros tenemos que entender que en Jesús hay una pluralidad de personas divinas en su ser. No, nadie cree eso, ni los trinitarios creen eso. Entonces, cuando se le aplica Dios a Jesús, se tiene que entender que es en el sentido de que Él es una deidad y de que Él se le está añadiendo grandeza, y no en el sentido plural de número. También encontramos las palabras Él y Elohim en un mismo texto, que nos dan a entender que la palabra Dios hace referencia a uno en valor numérico y no a una pluralidad en la deidad. Miremos Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, o sea, Él. ¿Se acuerdan que dijimos Él está en singular? Porque yo soy Él. Y ahí se tradujo como Dios. Y no hay otro Dios. Y esa otra palabra Dios en el idioma original está en plural, Elohim. Y no hay otro Dios, o sea, Elohim. Y nada hay semejante a mí. Estamos viendo
que a veces la palabra el y Elohim aparecen en un mismo texto al mismo tiempo y se ha de entender como un plural de intensidad y no de número. Tenemos ejemplos de algunas palabras en nuestro idioma que están en plural, que no denota cantidad, sino intensidad. Que se usa mucho en fórmulas de respeto, como por ejemplo, gracias. Gracias está ¿en qué? ¿En singular o en plural? Está en plural, pero no denota cantidad, ¿sí? No dice que es más de uno. Mis condolencias, saludos, felices fiestas. Nosotros no decimos así la noche de Navidad, del Año Nuevo. Felices fiestas. ¿Y en cuántas fiestas estás? ¿Por qué fiestas? ¿Sí? Pero por más que esté en plural, esta palabra no denota que son más de uno. Igual podemos decir felicidades, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estas palabras que están en plural no denotan cantidad, sino intensidad. Y eso es lo que quiero que entiendan con la palabra Elohim, ¿sí? No denota cantidad, sino intensidad. Bueno, tengan un poquito más de paciencia. Ya voy a terminar, ¿sí? Este punto. Tenemos otro más, pero lo vamos a dejar. Hemos visto cómo los términos hebreos el y Eloa se usan para referirse a Dios. Si Elohim fuera una palabra plural que se refiere a tres personas, entonces él y Eloa se refieren nada más a una persona. La gran pregunta es, ¿a cuál de las tres supuestas personas se refieren los textos que se citan a continuación cuando se usa el término él? Lejos de encontrar sustento para el supuesto Dios trino, por esta palabra Elohim, vemos algo completamente diferente, y es que las palabras el, Eloa y Elohim son usadas indistintamente para referirse al Dios Todopoderoso y son empleadas como sinónimos. Por lo tanto, ni en el libro de Isaías, ni en la Biblia entera, vemos alguna diferencia entre el uso de la palabra Elohim y las palabras el y Eloa, en el sentido de cantidad, ¿no? Así como Elohim está en plural, el y Eloa están en singular, pero no encontramos ninguna indicación de que la palabra Elohim se debe entender como dioses al referirse del único Dios, ¿no? Nuestro Dios. O una pluralidad de personas en el mismo Dios. Los hebreos no solo estaban satisfechos con decir que el verdadero Dios era el único Dios en términos de él y Eloa, sino que se referían a él, o sea, a Dios en el superlativo, al decir que él es el único Elohim, lo que en el idioma español significa algo así como el único diosazo o diosísimo, o sea, Dios en la máxima condición o en todo el esplendor. Ese era el fin de decirle Elohim a Dios. El término Elohim es un plural que denota multiforme fuerza, poder o autoridad. Este término se aplica en la Biblia a cualquiera que ejerza autoridad. Así se aplica a los dioses paganos, a los seres espirituales y a los jueces humanos que han sido puestos para juzgar a las naciones impartiendo autoridad. Ya vamos a terminar. Cuando este término se aplica a Dios, es un plural de intensidad. Y esto apréndanselo. Acá hagan un stop, apréndanselo porque esta va a ser otra pregunta de examen. Cuando este término Elohim se aplica a Dios, es un plural de intensidad o un superlativo que denota la grandeza, la potencia, la majestad o los atributos múltiples e incomparables de Dios. Pero en ningún caso denota una pluralidad de personas en Dios, ni mucho menos enseña que Él sea una Trinidad. Bien, gloria a Dios. Hasta acá la palabra Elohim. Teníamos el otro punto
que íbamos a entrar a esto, pero no lo vamos a hacer porque ya nos hemos pasado de la hora, ¿sí?